Hello, bienvenido otra vez a Sin Nada Que Hacer y hoy estaremos viendo la Leffe-Brun. Hoy estamos aquí con la Leffe-Brun, una cerveza belga, pues se hace en Bélgica desde 1240 por Valle de Leffe, en Leffe, Bélgica, y pues son unas cervezas de abadía, ¿no? Sí, son unas cervezas hechas por los monjes desde 1240, es que se tiene el registro de la receta. La abadía donde se hacía, originalmente pasaba por inundaciones, se quemó una vez, o sea, ha tenido una historia trágica. Pero bueno, aquí tenemos esta cerveza y aparte de esta hacen otros 6 tipos más, que es la Blonde, la Triple, la 9 grados, la Ruby, la Pretemps, Radius. la Radius. Eso, Radius. Y esta que es la Brun, que es la que vamos a probar hoy. La que vamos a probar hoy. Vemos que es bastante oscura. Y cuando la servimos tenía una espuma bastante abundante que ahorita está cayendo un poco. Vamos a levantarlo un poquito, con un poquito que me queda a mí aquí. Como sube la espuma, o sea, hace bastante espuma. Sí, y aquí pueden ver que está dejando, aunque se ve poco, un rastro. Un rastro. Esto tiene como 1 minuto, 2 minutos y todavía mantiene el rastro. Sí, mantiene un rastro, lo deja en la copa. O sea, ahí se ve aquí un poquito cómo ha dejado ese rastro ahí en la copa. Es una cerveza limpia, no tiene sedimentos, que suele ser bastante común en las cervezas así, sí, norte de Europa, que la dejan sin filtrar mucho, ¿no? Esta es bastante limpia. Sí. No se le ven sedimentos al verla al trasluz. Bastante limpia. Es oscura y se ve bastante... Tiene muy buena pinta. Sí, me preocupa un poquito lo de los 6.5 grados, pero sí, muy buena pinta. Muy buena presentación. Tiene un olor como malta. Quiero decir que la había probado antes, pero no... Es un olor agradable, no es un olor... No es fuerte, no es desagradable, no... No, está bien. Está bien, para una cerveza de abadía... Sí, está muy bien. Normalmente son más fuertes, ¿no? De olor. Sí, sí. O sea, no le siento así algún ingrediente en específico. No, típico. Malta, la levadura... No sabía yo decir si el lúpulo... Sí, el lúpulo no le siento. No. Particularmente yo. Yo tampoco se lo siento mucho. Si hay un olor así un poquito ácido, yo se lo atribuyo a lo que es la levadura a la levadura, ¿no? Ese toque, pero no. Yo diría que es un finalcito dulzón. Sí. Tiene como un final dulzón. Es un sabor bastante fuerte al principio, un sabor tostado. Sí, sabor tostado, un pelín amargo. El primer choque al tomarle es amarga, te deja un rastro dulce, ¿no? Sí, al final va a tener esas como 2 etapas del sabor, que el primer golpe amargo o tostado y luego pasando un tono suave, dulzón, que es bastante chévere. Es un sabor bastante complejo. Sí. No es típico de unas cervezas, por ejemplo las lager, que es un golpe fuerte y listo y ya. Sí, es un sabor bastante complejo y dura un tanto. Es una cerveza para saborearla. Sí, sí. Porque no la puedes tomar rápido, o sea, tienes que tomarla pausado. Me parece a mí, por lo que he probado, o sea, no tragos cortos, saboreándola y se disfruta. Vale, sí, yo creo que es lo que mejor que podemos decir de este sabor. Es un sabor fuerte al principio, perdón, de tostado. ¿Okay? Sí, ese sabor tostado. Quizá un poquito a café. Ese café es como muy amargo. Sí, tiene ese amargor. Me gusta, te deja al final, me gusta ese toque que te deja al final, o sea, ese contraste que te hace disfrutar un poquito más
la cerveza, ¿no? Amargo al inicio y al final te deja un dulzón. No se nota la graduación de alcohol, que me preocupaba un poquito, pero no se nota. Sí, es como que tú lo tomas y te pegas fuerte y después dices... ¿Será el alcohol? Pero si voy a tomar la segunda. Dices, es amarga, ¿será el alcohol? Pues no. Luego te cambia a dulce. Sí, y te provoca tomarla otra vez. Y te provoca decir, la voy a probar otra vez. Sí. Y entonces te atrae. Bueno, el paquete completo de esta cerveza yo creo que es bastante elegante. ¿Okay? Botella estilizada. Sí, quizás. Una forma distinta. Sí, es una botella bastante única de esta cerveza. No me he tomado una cerveza de esta misma botella. Pero sobre todo en su website tienen este ambiente de abadía, con comidas. Sí, yo veo que lo intenta reflejar también así como... Sí, es como el arco de las entradas, sí, o de las ventanas. Recomiendo mucho tomarlas con comidas picantes, con aperitivos y postres, según dice la página. A lo mejor un buen queso. Sí, yo creo que con queso totalmente. Con queso. Totalmente. Ese tostado del principio te permite totalmente probarlo con queso. De todas maneras, es una muy buena cerveza, por favor, pruébenla. De verdad, ojalá, si discrepan con nuestra apreciación, por favor, díganlo. Sí, para eso están los comentarios para abajo. Eso están los comentarios. Si no nos gusta, lo borramos, no mentira. Y vamos a ver qué puntuación le damos a esta cerveza. Por su sabor tostado de tonos a malta y dulce frutal, su aroma suave y un color ámbar oscuro, le damos a la Lefebrun 4 estrellas, por lo que la recomendamos como una buena cerveza. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Esperemos que la prueben. Sí, pruébenla. Búsquenla para probarla, se la recomendamos. Es una cerveza que vale la pena. Sí. Y como siempre le decimos, por favor, suscríbanse allí. Creo que sí. Sí, creo que allá. Y por favor déjenos sus comentarios acá abajo. También tenemos nuestros links para el Twitter, Facebook y el Google+. Nos ponen thumbs up, deditos arriba. Sí les ha gustado. Y por favor vuelvan la próxima semana, que estaremos aquí sin falta el viernes. Nos vemos. Nos vemos. Salud. Adiós.